La pesada puerta de acero se abrió sin ruido, una anomalía en el silencio estéril de la clínica clandestina. Don Alejandro Reyes entró, flanqueado por dos sombras que se quedaron en el umbral. Su traje oscuro absorbía la luz blanca y fría, su rostro una máscara impasible de autoridad. Sus ojos, sin embargo, lo registraron todo: el equipo médico improvisado, el olor a antiséptico y sangre, y el hombre inconsciente en la cama, su rival, mantenido con vida por los finos tubos que salían de su cuerpo. Pero su mirada se detuvo en la figura que se interponía entre él y su objetivo. Era Elena. No retrocedió, no suplicó. Con una calma que desafiaba el poder que acababa de entrar en la sala, ella simplemente dijo: «Es mi paciente, y mientras yo esté aquí, vivirá». La tensión se cortaba con un bisturí, un silencio cargado de muerte, y una inesperada colisión de dos mundos. Lo que sucedió en el segundo siguiente lo cambiaría todo, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué un hombre como él tomó la decisión que nadie esperaba. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para no perderte ni un detalle de esta historia. Elena tenía 32 años, aunque el cansancio en su mirada le añadía una década. Enfermera de vocación, se encontraba atrapada en una jaula no de barrotes, sino de deudas familiares y lealtades impuestas. Su vida transcurría en el sótano de una lujosa villa Marbellí, un espacio aséptico y sin ventanas, que contrastaba brutalmente con el sol y el lujo de la Costa del Sol, que apenas vislumbraba. Su dignidad era un acto silencioso de resistencia. La pulcritud de su uniforme, la precisión de sus gestos al cambiar un gotero, la suavidad con la que trataba a un hombre que en otras circunstancias representaría todo lo que despreciaba. Estaba sola, asustada, pero su código moral era lo único que aún le pertenecía, y se aferraba a él como a un ancla en mitad de la tormenta. Su rutina era un metrónomo de sonidos ahogados y gestos medidos. El pitido rítmico del monitor de constantes vitales era la banda sonora de su confinamiento. El roce de sus zapatillas de goma sobre el suelo de hormigón pulido, el chasquido metálico de una pinza, el goteo constante de la solución salina, eran los únicos diálogos que conocía en aquella soledad impuesta. No hablaba con nadie, solo recibía instrucciones en sobres sellados que le dejaban junto a la comida. Su mundo se había reducido a esas 4 paredes blancas, a la vida frágil que pendía de un hilo bajo su cuidado y a la pesada carga de saber que cada día que mantenía a ese hombre con vida se adentraba más en un territorio del que quizás nunca podría escapar. Su fuerza no nacía de la valentía, sino de una herida antigua. Años atrás había visto a su padre consumirse por una enfermedad que un sistema sanitario indiferente no supo o no quiso tratar a tiempo. Aquella impotencia se había transformado en un juramento personal más profundo que el hipocrático. Nunca más se quedaría de brazos cruzados mientras una vida pudiera ser salvada. No importaba quién fuera el paciente. Por eso, cuando le ordenaron cuidar de aquel capo rival, abandonado por los suyos para morir, no vio a un monstruo, sino un cuerpo quebrado que necesitaba sus manos. Era su forma de rebelarse contra la injusticia, un acto de pura integridad en el corazón de un mundo corrupto y sin escrúpulos que la utilizaba sin miramientos. El entorno era una contradicción palpable. Arriba, en la villa, se celebraban fiestas donde el champán corría como el agua y las risas resonaban sobre terrazas con vistas al Mediterráneo. Abajo, en su búnker médico, reinaba un silencio casi sepulcral, iluminado por la luz azulada de los monitores. Elena sentía las vibraciones de la música a través del suelo de cemento, un recordatorio constante de la vida que le era negada, del abismo que la separaba de un mundo normal. La opulencia de sus captores se manifestaba en el equipo médico de última generación que le proporcionaban una ironía cruel. Le daban las mejores herramientas para mantener vivo a un hombre, mientras a ella le robaban la suya poco a poco, día a día. Su soledad era absoluta, una campana de cristal que la aislaba del mundo exterior. No tenía teléfono, ni acceso a Internet. Sus únicos compañeros eran los libros de medicina
y sus propios pensamientos, que a menudo se volvían en su contra en las largas horas de la madrugada. A veces, observaba al hombre de la cama y se preguntaba por las vidas que habría destrozado, por las familias que habría roto. Se sentía cómplice y víctima a la vez, atrapada en una red de moralidad gris donde salvar una vida podía ser su propia sentencia. El miedo era un compañero constante, una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarla, pero su profesionalidad y su sentido del deber eran el dique que lo contenía. Aquella noche, sin embargo, algo fue diferente. El silencio se hizo más denso, más pesado. El guardia que habitualmente vigilaba la puerta no había hecho su ronda habitual. A través de los conductos de ventilación no llegaba el murmullo lejano de la música, sino una quietud antinatural que le erizó la piel. Fue entonces cuando escuchó el sonido de varios coches deteniéndose en la gravilla del exterior, el motor de uno de ellos permaneciendo encendido, un latido sordo y amenazante. Su corazón se aceleró, no por el miedo habitual, sino por la certeza de que el frágil equilibrio de su existencia estaba a punto de hacerse añicos. La puerta, su única conexión y barrera con el mundo, estaba a punto de abrirse. El amanecer en Marbella no era para ella un lienzo de colores cálidos sobre el mar, sino el resplandor grisáceo que se filtraba por la ventana de un autobús abarrotado. Cada mañana, su vida se reiniciaba con el mismo ritual opresivo, el uniforme blanco, almidonado y anónimo que la convertía en una más entre la multitud de trabajadores que servían a la riqueza de la ciudad sin llegar a tocarla nunca. El olor a café barato y a cansancio ajeno impregnaba el aire mientras el vehículo serpenteaba por las calles, alejándola de su pequeño piso alquilado en la periferia, para llevarla al corazón de un mundo al que no pertenecía. Elena se aferraba a la barra metálica, sintiendo la vibración del motor como un recordatorio constante de que su existencia era un movimiento perpetuo hacia la supervivencia, nunca hacia un destino elegido por ella misma. Su trabajo oficial era en una clínica privada, un edificio moderno de cristal y acero donde la salud tenía un precio y la empatía se medía en minutas. Su jefa, una mujer de sonrisa tensa y mirada fiscalizadora, encontraba siempre una falta, un retraso, una imperfección en su trabajo. La humillación era sutil pero constante. Un comentario sobre su aspecto cansado frente a un paciente, una carga extra de turnos sin previo aviso, la perpetua amenaza de que había docenas esperando su puesto. Elena aguantaba en silencio, apretando los dientes y refugiándose en la precisión de sus tareas. Cada vía intravenosa que colocaba, cada herida que limpiaba, era un acto de desafío silencioso, una afirmación de su valía en un entorno que intentaba despojarla de ella a cada instante. La verdadera cadena que la ataba, sin embargo, no estaba en la clínica, sino en las cartas del banco que se acumulaban en la mesa de su cocina. La enfermedad de su madre había devorado los ahorros de toda una vida y los había dejado con una deuda que crecía como una marea oscura. Cada euro que ganaba estaba ya destinado a ese pozo sin fondo. Era una responsabilidad que había asumido sin dudar, pero que la ahogaba lentamente. La presión era una presencia física, un nudo en el estómago que le impedía disfrutar de los pequeños placeres. Un café con una antigua compañera, un paseo por la orilla del mar. Su vida se había convertido en una ecuación matemática de gastos e ingresos, y la solución siempre era insuficiente, siempre la empujaba hacia decisiones más desesperadas. En los escasos momentos de soledad, cuando la noche envolvía su pequeño apartamento en un silencio frágil, Elena se permitía soñar. No con lujos ni viajes exóticos, sino con algo mucho más simple, una vida sin miedo. Soñaba con despertarse una mañana sin el peso de la deuda, con poder rechazar un turno abusivo sin temor a las consecuencias, con caminar por la calle sin sentir que cada sombra era una amenaza. Miraba el reloj de la pared, cuyas manecillas parecían moverse con una lentitud agónica, y se imaginaba un tiempo que le perteneciera, horas que no estuvieran vendidas a otros. Eran sueños modestos, casi invisibles, pero eran el único refugio que le quedaba,
el último bastión de una identidad que se desvanecía bajo el peso de sus obligaciones. Fue esa desesperación la que la llevó a aceptar el segundo trabajo, el que no figuraba en ningún contrato. Un antiguo contacto del hospital, un hombre de pocas palabras y ojos que lo veían todo, le hizo una oferta que no podía rechazar, una suma de dinero exorbitante por cuidar de un paciente en una ubicación discreta. No hizo preguntas. Sabía que adentrarse en ese mundo era cruzar una línea invisible, pero la imagen del rostro preocupado de su madre era más poderosa que su instinto de conservación. Así comenzó su doble vida. De día, una enfermera anónima en una clínica luminosa. De noche, la guardiana de un secreto oscuro en un sótano sin ventanas, un fantasma al servicio de poderes que no comprendía. El contraste entre sus dos mundos era brutal y la estaba desgastando por dentro. El ruido aséptico y organizado del hospital fue reemplazado por el silencio denso y expectante de la villa. La camaradería superficial con sus compañeras se transformó en una soledad absoluta, donde su única interacción era con un hombre inconsciente y los guardias silenciosos que le traían la comida. Se sentía como una funambulista, caminando sobre un alambre tendido sobre un abismo. Un error, una palabra de más, una muestra de debilidad, y caería. Esta tensión constante la mantenía en un estado de alerta perpetua, robándole el sueño y afilando sus sentidos hasta un punto doloroso. A pesar del miedo, su ética profesional permanecía intacta. Cuidaba del hombre en la cama con la misma dedicación que habría mostrado a cualquier otro paciente. No veía en él a un criminal, sino un cuerpo humano luchando por sobrevivir. Cambiaba sus vendajes, monitorizaba sus constantes, le hablaba en susurros mientras trabajaba, no porque esperara una respuesta, sino porque era su manera de conservar su propia humanidad en aquel entorno deshumanizador. En aquel sótano, rodeada de la maquinaria de la vida y la sombra de la muerte, su juramento hipocrático se convirtió en su única brújula moral, el único principio innegociable en una vida que se había llenado de compromisos peligrosos. La frágil estabilidad de su situación se rompió una tarde. Uno de los hombres que la contrató, un individuo de traje caro y sonrisa gélida, bajó a verla. No era una visita de cortesía. Sus palabras fueron pocas pero cortantes como el cristal. Le informó de que el paciente estaba tardando demasiado en morir y que su recuperación empezaba a ser un problema. La amenaza no fue explícita, pero flotó en el aire, pesada y sofocante. Esperamos que entiendas la delicadeza de la situación, Elena. Tu bienestar depende del suyo. Por primera vez comprendió que no solo era la enfermera, era la carcelera y potencialmente la verdugo. Su vida ya no solo dependía de su silencio, sino del destino del hombre al que salvaba. Esa noche, la opresión se hizo insoportable. Se sentía atrapada, un peón en un juego cuyas reglas desconocía y en el que cada movimiento podía ser el último. Miró al hombre de la cama, cuya respiración era el único sonido en la habitación, y sintió una oleada de pánico helado. Salvarlo podría costarle la vida. Dejarlo morir la destruiría por dentro. Estaba en una encrucijada moral sin salida posible. La injusticia de su situación la golpeó con la fuerza de un puño. Su compasión, su sentido del deber, se habían convertido en las armas que sus captores usaban contra ella. La dignidad que tanto se había esforzado por proteger era ahora su jaula. Fue en ese preciso instante, mientras el peso del mundo se derrumbaba sobre sus hombros, cuando escuchó el sonido que lo cambiaría todo. No era el ruido habitual de los guardias, sino el crujido de la gravilla bajo el peso de varios coches de lujo que se detenían frente a la villa. Un silencio antinatural cayó sobre la casa, un vacío cargado de una autoridad implacable. Su corazón se detuvo un segundo antes de empezar a latir con una fuerza desbocada. Sabía, con una certeza visceral que le heló la sangre, que alguien importante había llegado. Y entonces escuchó el giro metálico y pesado de la cerradura de la puerta de acero, el único umbral que la separaba de su destino. La puerta de acero se abrió sin el menor ruido, una anomalía en el silencio estéril de la clínica clandestina.
Don Alejandro Reyes entró, flanqueado por dos sombras que se quedaron en el umbral. Su traje oscuro, cortado a medida, parecía absorber la luz blanca y fría. Su rostro una máscara impasible de autoridad, forjada en la violencia y el poder. Sus ojos, sin embargo, lo registraron todo en una fracción de segundo. El equipo médico improvisado, el olor a antiséptico mezclado con el aroma metálico de la sangre, y el cuerpo inconsciente en la cama, su rival, mantenido con vida por los finos tubos que salían de su cuerpo. Pero su mirada no se detuvo en el enemigo vencido, sino en la figura menuda que se interponía entre él y su objetivo. Era Elena, y no se movió. Él era un hombre cuya reputación le precedía, un fantasma del que se hablaba en susurros en los yates y en los reservados de los restaurantes más caros de la costa. Alejandro Reyes no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia era una declaración de poder absoluto. Su rostro era una obra de control férreo, cada línea cincelada por decisiones que habrían roto a hombres menores. Sin embargo, cerca de su sien izquierda, casi oculta por el cabello oscuro y perfectamente peinado, una finísima cicatriz blanca delataba una vulnerabilidad pasada, un recuerdo de un tiempo en el que no era intocable. Al ver a Elena, quieta y desafiante, esa vieja herida pareció tensarse bajo la piel, un eco de un dolor olvidado que resonaba ante la inesperada visión de un coraje puro. Desde la perspectiva de Elena, fue como si la temperatura de la habitación hubiera descendido varios grados. No era el miedo a la violencia física lo que la paralizaba, sino la intensidad de su quietud. Había tratado con cirujanos arrogantes y directores de hospital déspotas, hombres que disfrutaban de su pequeño poder. Pero esto era diferente. La autoridad de Alejandro Reyes no era algo que ejerciera, era algo que emanaba de él, como el frío de un glaciar. Sintió su mirada sobre ella, no como una apreciación o una amenaza, sino como un análisis profundo y desapasionado, como si estuviera sopesando su alma en una balanza. Se obligó a mantener la espalda recta, su uniforme blanco, su única armadura, contra la oscuridad que acababa de invadir su santuario. Alejandro dio un paso lento y deliberado hacia el interior de la sala. El sonido de sus zapatos italianos, caros y pulidos, sobre el suelo de hormigón, fue el único que rompió el tenso silencio. Ignoró por completo al hombre en la cama, su objetivo original, como si ya no existiera. Toda su atención, toda la fuerza de su voluntad, estaba concentrada en ella. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver el sutil patrón de la tela de su traje y la ausencia total de emoción en sus ojos oscuros. El aire entre ellos vibraba, cargado de una tensión casi eléctrica. Él había venido a cerrar un capítulo, a impartir su justicia, y en su lugar había encontrado un obstáculo que no era de carne y hueso, sino de principios. Su voz, cuando finalmente habló, fue un murmullo grave y profundo que pareció hacer vibrar el aire. No era un grito ni una orden, sino la constatación de una verdad inmutable en su universo. Él debería estar muerto, dijo, y cada palabra fue una losa. Su mirada no se apartó de la de ella ni un instante. No era una pregunta. Era el prólogo de una sentencia, una prueba para ver si ella se quebraría, si suplicaría o intentaría justificarse. Estaba acostumbrado a que el mundo se doblegara ante él, a que el miedo fuera la única respuesta a su presencia. Esperaba ver ese miedo en sus ojos, la rendición que siempre llegaba antes del final. Pero Elena no se doblegó. Su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, pero su voz, cuando respondió, fue clara y firme, impregnada de la calma que le daba su juramento. «Es mi paciente». Las palabras, sencillas y directas, resonaron en la sala con una fuerza inesperada. Y luego añadió la frase que sellaría su destino, una declaración de su propio código inquebrantable frente al de él. «Y mientras yo esté aquí, vivirá». No levantó la voz ni hizo un solo gesto. Simplemente trazó una línea invisible en el suelo, una frontera moral que lo desafiaba a cruzar, sabiendo que, si lo hacía, destruiría la única cosa que en ese instante lo mantenía fascinado.
Un silencio denso y pesado se instaló en la habitación tras sus palabras. El rostro de Alejandro permaneció inescrutable, pero en la profundidad de sus ojos algo cambió. No era ira, ni siquiera frustración. Era una chispa de asombro, casi de incredulidad, seguida de algo que se parecía peligrosamente al respeto. En su mundo de alianzas rotas, traiciones y lealtad comprada con dinero y miedo, la integridad de aquella mujer era una anomalía, un faro de luz en la oscuridad que él habitaba. Vio en ella un reflejo de algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo, la convicción de hacer lo correcto sin importar el coste. Y esa visión lo desestabilizó más que cualquier amenaza. Levantó una mano, un gesto sutil pero imperioso, que detuvo en seco a uno de sus hombres, que había empezado a moverse en el umbral. Sus ojos seguían fijos en los de Elena. Dio otro paso, eliminando la poca distancia que los separaba, hasta que su sombra la cubrió por completo. Ella pudo percibir el aroma de una colonia cara y discreta, una mezcla de tabaco y cuero, un olor a poder y a soledad. Él no la tocó, pero su cercanía era abrumadora, una presión física que le robaba el aire. Solo entonces desvió la mirada hacia el hombre de la cama, observándolo por un instante con una expresión que ella no pudo descifrar, una mezcla de desprecio y una extraña melancolía. Volvió a mirarla. La decisión estaba tomada. Se podía sentir en el aire que pasó de ser cortante y peligroso a algo más complejo, una calma ominosa. Cometiste un error al salvarle. Su voz era ahora más suave, casi confidencial, creando una burbuja de intimidad en medio de la tensión. Ahora tu vida me pertenece, para que yo la proteja. La frase fue una sentencia y una promesa, una condena y una absolución. Elena no supo si acababa de ser marcada para morir o para ser salvada por el hombre más peligroso de la costa. Solo supo, con una certeza absoluta, que su vida ya no le pertenecía. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación con la misma calma silenciosa con la que había entrado. Sus hombres se retiraron tras él, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. La pesada puerta de acero se cerró con un suave y definitivo clic, devolviéndola a su encierro. Pero el silencio que quedó atrás era diferente. Estaba impregnado de su presencia, del eco de su voz y de la promesa envenenada que había dejado flotando en el aire. Elena soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo cómo sus rodillas flaqueaban por primera vez. El miedo seguía allí, pero ahora estaba teñido de una nueva y desconcertante emoción que no podía nombrar. Si esta colisión de mundos te ha dejado sin aliento, no te imaginas lo que está por venir. Dale a me gusta para que esta historia llegue a más gente. Compártela con alguien que ame las historias intensas y déjanos un comentario, contándonos qué crees que pasará ahora con Elena. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Los días que siguieron a su partida se convirtieron en un limbo de silencio expectante. A la mañana siguiente, el paciente había desaparecido. No hubo explicación ni rastro de lucha, solo una cama vacía y la pulcritud de un trabajo profesional. Elena fue escoltada fuera de la villa y devuelta a su pequeño piso con un sobre lleno de dinero, suficiente para saldar todas sus deudas y más. Era libre, pero la sensación no era de alivio, sino de una extraña orfandad. Su jaula había desaparecido, pero la sombra del carcelero se había alargado hasta cubrir cada rincón de su existencia. La promesa de Alejandro Reyes, ahora tu vida me pertenece, no era una amenaza vacía, sino un eco que resonaba en la nueva y aterradora quietud de su vida, una calma que parecía más peligrosa que la tormenta anterior. Intentó retomar el hilo de su antigua rutina, pero era como intentar coser con un hilo roto. El bullicio de la clínica, la cara de su jefa, los trayectos en autobús, todo parecía descolorido, un eco de una vida que ya no era suya. Se sentía observada en todo momento, una sensación sutil, pero persistente que le erizaba la piel. A veces, al salir del trabajo, creía ver un coche oscuro con los cristales tintados aparcado al final de la calle, inmóvil, un depredador esperando en la penumbra.
No se acercaba, nunca lo hacía, pero su presencia era un recordatorio constante de que su libertad era una ilusión, una concesión otorgada por un poder que podía reclamarla en cualquier instante. El miedo se había transformado, pasando de ser un temor agudo a una ansiedad sorda y perpetua. Su dilema moral se agudizó, convirtiéndose en un laberinto sin salida. Había aceptado su dinero, se había beneficiado de su mundo corrupto para solucionar los problemas del suyo. Cada vez que miraba a su madre, ahora libre del peso de las facturas médicas, una oleada de gratitud se mezclaba con el veneno de la culpa. ¿A qué precio había comprado esa paz? Se preguntaba si la integridad que había defendido con tanto ahínco en aquel sótano no había sido más que una pose, una última resistencia antes de rendirse a la lógica del mal menor. La figura de Alejandro la perseguía en sus pensamientos, no como un monstruo, sino como la personificación de la tentación, un diablo que no le había pedido su alma, sino que simplemente la había comprado con un acto de protección brutal y calculada. El primer encuentro orquestado ocurrió 2 semanas después. Su jefa en la clínica, la misma que la había humillado durante meses, fue despedida de forma fulminante. La noticia corrió como la pólvora, envuelta en rumores de irregularidades financieras descubiertas de la noche a la mañana. Esa misma tarde, mientras Elena esperaba el autobús bajo una fina llovizna, el coche oscuro se detuvo a su lado. La ventanilla trasera descendió suavemente, revelando el rostro impasible de Alejandro Reyes. No la invitó a entrar. Simplemente la miró, sus ojos oscuros registrando la sorpresa y el miedo en su rostro. «No me gusta que molesten a mis propiedades», dijo. Su voz un murmullo que apenas se oyó por encima del ruido del tráfico. Y con eso, la ventanilla se cerró y el coche se alejó, dejándola sola en la acera, temblando. Aquel gesto, tan ambiguo y posesivo, la desarmó por completo. No había sido un acto de bondad, sino una demostración de poder, una forma de marcar su territorio. Sin embargo, una parte de ella, la parte que había soportado meses de humillaciones en silencio, sintió una oleada de oscura satisfacción. Él había visto su opresión y la había eliminado con la misma eficiencia con la que habría eliminado a un rival. Esta dualidad la aterraba y la atraía a partes iguales. Empezaba a entender que el mundo de Alejandro no era solo violencia y oscuridad, también era un lugar de orden implacable, donde las injusticias, al menos las que él decidía ver, eran corregidas con una finalidad absoluta. Era un código tan estricto y brutal como el suyo, era compasivo y flexible. La tensión entre ellos crecía en el silencio y la distancia. Él no volvió a acercarse de esa manera, pero su presencia se manifestaba de formas sutiles. Un día, el dueño de su edificio le comunicó que el alquiler de su piso había sido pagado por un año completo por un benefactor anónimo. Otro recibió una oferta para un puesto de enfermera jefe en el hospital más prestigioso de la ciudad, una oportunidad que nunca habría soñado conseguir por sus propios méritos. Elena rechazó la oferta. Era su forma de resistirse, de trazar una línea y decir hasta aquí. Aceptar sus regalos era aceptar su mundo, y aún se aferraba a la idea de que podía existir un espacio entre la luz y la sombra, un lugar donde pudiera seguir siendo ella misma. Él, por su parte, se encontraba luchando contra un impulso que no comprendía. La pureza de Elena, su negativa a doblegarse incluso cuando la estaba cubriendo de oro, lo desestabilizaba. Estaba acostumbrado a la codicia, a la ambición, a la debilidad humana que podía explotar y manipular. Pero ella era diferente. Su integridad no era una mercancía. Cada vez que ella rechazaba uno de sus regalos, sentía una mezcla de frustración y un respeto a regañadientes que no había sentido por nadie en décadas. Observarla desde la distancia se había convertido en una obsesión, un recordatorio de una versión de sí mismo que creía muerta y enterrada, un hombre que una vez también creyó en principios inquebrantables antes de que la vida se los arrebatara. Su conflicto interno era una guerra silenciosa. Protegerla significaba mantenerla alejada de su mundo, pero la atracción que sentía lo empujaba a acercarla, a poseer no solo su vida sino su voluntad.
Veía en ella un ancla, una oportunidad de redención que ni siquiera sabía que estaba buscando. Pero también sabía que su cercanía era un veneno. Su mundo mancharía inevitablemente su luz, la corrompería o, peor aún, la convertiría en un objetivo para sus enemigos. Mantener el control, la distancia emocional que lo había mantenido vivo durante tantos años, se estaba volviendo una tarea casi imposible. Por primera vez, el hombre que controlaba un imperio se sentía completamente fuera de control. El siguiente encuentro fue inevitable, un choque de órbitas que ya no podían evitarse. Fue en una gala benéfica del hospital, un evento al que Helena se vio obligada a asistir. Se sentía fuera de lugar entre los vestidos de seda y las joyas centelleantes, su sencillo vestido oscuro, una isla de modestia en un mar de opulencia. Y entonces lo vio. Estaba al otro lado del salón, rodeado de hombres de negocios y políticos que reían nerviosamente de sus escasos comentarios. Su mirada se cruzó con la de ella por encima de las cabezas de la multitud, y por un instante el ruido del salón se desvaneció. Solo existían ellos dos, conectados por un hilo invisible de tensión y reconocimiento. Él se disculpó de su círculo y comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba era deliberado, magnético, atrayendo las miradas de todos los presentes. La gente se apartaba a su paso, como si el mar se abriera. Helena sintió el pánico subir por su garganta, pero se obligó a permanecer quieta. Huir sería una muestra de debilidad, y le había demostrado que no era débil. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El murmullo del salón se convirtió en un silencio casi total, mientras todos observaban la insólita interacción entre el hombre más poderoso de la sala y la enfermera anónima. «No deberías estar aquí», le dijo él, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Sus ojos no eran fríos como la primera vez. Había en ellos una tormenta contenida, una preocupación que luchaba por no salir a la superficie. «Este no es tu mundo, Helena». Su nombre en sus labios sonó a la vez como una caricia y una advertencia. Era la primera vez que lo pronunciaba, y el sonido la estremeció hasta los huesos. Quería responder, decirle que él no tenía derecho a decidir cuál era su mundo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Su proximidad era abrumadora, una fuerza gravitacional que la dejaba sin aire y sin defensas. En ese momento, mientras estaban atrapados en su propia burbuja de silencio, un hombre se acercó a ellos. Era uno de los rivales de Alejandro, un individuo de sonrisa depredadora y ojos vacíos conocido por su crueldad. Ignorando por completo a Helena, se dirigió a Alejandro con una falsa cordialidad que no ocultaba la amenaza subyacente. «Vaya, vaya, Reyes, no sabía que tenías nuevos intereses». Su mirada se desvió hacia Helena, recorriéndola de arriba abajo con un desprecio insultante. El gesto fue deliberado, una provocación directa, una forma de decirle a Alejandro que había encontrado su punto débil. La atmósfera se volvió gélida. La mano de Alejandro, que colgaba a su costado, se cerró en un puño. Su rostro no cambió, pero Helena vio un destello de violencia pura en sus ojos, un instinto asesino que controló con un esfuerzo sobrehumano. Sin apartar la mirada del otro hombre, su mano se movió con una velocidad imperceptible y rozó accidentalmente la de Helena. No fue un toque, fue una descarga eléctrica, un mensaje silencioso que decía: «No te muevas, estoy aquí». El contacto duró apenas un segundo, pero en ese instante Helena sintió todo el peso de su poder, toda la oscuridad que la estaba protegiendo y al mismo tiempo la estaba sentenciando. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa que no llegó a sus ojos dibujada en sus labios. «Debes tener cuidado con lo que te interesa, Morales. A veces, las cosas más valiosas están mejor protegidas de lo que parece». La amenaza era tan afilada como una navaja, envuelta en el terciopelo de la cortesía. El hombre, Morales, captó el mensaje. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. Con una inclinación de cabeza se retiró, pero no sin antes lanzar una última mirada a Helena, una mirada que prometía que aquello no había terminado. El peligro ya no era una sombra abstracta.
Ahora tenía un rostro y un nombre. Cuando se quedaron solos de nuevo, el silencio entre ellos era diferente, más denso, cargado con la adrenalina del enfrentamiento. El toque accidental de sus manos aún ardía en la piel de Elena. Levantó la vista hacia él y vio algo que nunca antes había presenciado en su rostro. Una vulnerabilidad cruda, casi imperceptible. Era el miedo, no por él mismo, sino por ella. Se dio cuenta de que su simple existencia, su integridad, se había convertido en la única grieta en la armadura impenetrable de don Alejandro Reyes, y ese conocimiento era más peligroso que cualquier enemigo. Sin mediar palabra, él la tomó suavemente por el brazo. Su agarre era firme, posesivo, pero no había violencia en él. La guió a través de la multitud silenciosa que se apartaba a su paso y la llevó hacia una salida lateral que daba a una terraza solitaria con vistas a la ciudad iluminada. La brisa nocturna era fresca y olía a jazmín, un contraste surrealista con la tensión que ambos sentían. La soltó, pero no se alejó, creando una barrera con su propio cuerpo entre ella y el mundo que acababan de dejar atrás. El espacio entre ellos vibraba con todo lo que no se decía. «Lo que ha pasado esta noche», comenzó él, pero su voz se apagó. Parecía buscar palabras que no poseía, un lenguaje para expresar algo más allá del poder y el control. Elena lo observó, viendo por primera vez al hombre detrás del mito, un hombre atrapado en una jaula de su propia creación, una jaula dorada de la que quizás no quería o no podía escapar. Él la había arrastrado a su oscuridad para protegerla, pero al hacerlo, la había expuesto a todos sus demonios. Estaban atrapados juntos en una danza peligrosa, y la música apenas acababa de empezar a sonar. En la soledad de la terraza, el aire nocturno se sentía denso y frío, cargado con el peso de las palabras no dichas. Elena se aferraba a la barandilla de mármol, sintiendo su gélida superficie contra sus palmas. La ciudad a sus pies era una constelación de luces indiferentes, un mundo vibrante y ajeno a la jaula invisible que ahora la rodeaba. La advertencia de Alejandro, «Este no es tu mundo», resonaba en su mente, no como una amenaza, sino como una triste constatación. Por primera vez, no sentía solo miedo hacia él, sino una punzada de una emoción incomprensible, casi parecida a la compasión. Vio en su control férreo no la marca de un rey, sino las cadenas de un prisionero que había olvidado cómo era la libertad. Rompiendo el pacto de silencio que ella misma se había impuesto, se giró para mirarlo. Su propia voz la sorprendió, firme y clara sobre el murmullo lejano de la fiesta. «Tienes razón, este no es mi mundo», admitió, y sus ojos se encontraron con los de él en la penumbra, sin rastro de sumisión. «Pero mirándote, Alejandro, tampoco parece que este sea un mundo en el que tú quieras estar». Fue una transgresión, una osadía que nadie se habría atrevido a cometer. No lo desafió con ira, sino con la precisión de un bisturí que corta para exponer la herida oculta. Con esa frase cruzó la línea que la separaba de él, dejando de ser una víctima para convertirse en el espejo que reflejaba la verdad que él se negaba a ver. Él se quedó inmóvil, como si sus palabras hubieran sido un golpe físico. Nadie, en toda su vida de poder y soledad, le había hablado con esa mezcla de honestidad brutal y empatía. La sorpresa desarmó por un instante la máscara de impasibilidad, revelando una fisura por la que se asomó una vulnerabilidad antigua y dolorosa. En los ojos de Elena no había codicia ni miedo, solo una comprensión que lo desnudaba por completo. Ella no solo había visto al monstruo, sino también la jaula en la que vivía, y al nombrarla, le había devuelto el eco de una humanidad que creía perdida para siempre. En ese instante, supo que protegerla ya no era una decisión estratégica, sino una necesidad visceral, un impulso por salvar la única luz que había penetrado en su oscuridad. La frágil burbuja de intimidad se hizo añicos con el sonido de pasos decididos a sus espaldas. Morales había vuelto, y esta vez no estaba solo. Dos figuras corpulentas lo flanqueaban, sus siluetas recortadas contra la luz de la fiesta. La sonrisa de Morales era la de un chacal que ha acorralado a su presa. Ignoró a Alejandro y fijó su mirada depredadora en Elena, disfrutando del pánico que florecía en sus ojos.
Te dije que encontraría tus intereses, Reyes, siseó, su voz destilando veneno. Pero nunca imaginé que tu gusto se hubiera vuelto tan común. Una simple enfermera. ¡Qué decepción! Cada palabra era una provocación calculada, un ataque directo al orgullo del hombre que tenía delante, usando a Helena como el arma para herirlo. La temperatura pareció desplomarse. El cuerpo de Alejandro se tensó como un resorte, pero su rostro permaneció en una calma aterradora. El mundo pareció ralentizarse, cada detalle magnificado. El brillo de un cuchillo en la mano de uno de los hombres de Morales, la respiración entrecortada de Helena, el silencio expectante de la noche. Y entonces Alejandro rompió su propio código, el código que le prohibía actuar por impulso, que le exigía distancia y control, que le impedía mostrar al mundo dónde sangraba. En un movimiento fluido y casi imperceptible, se interpuso completamente entre Helena y la amenaza, ocultándola con su cuerpo. No fue una estrategia, fue un instinto puro, un acto de sacrificio que lo exponía de una forma que ninguna bala podría hacerlo. Lo que sucedió a continuación no fue una pelea, fue una ejecución. La violencia de Alejandro no era caótica, sino precisa, económica y brutalmente final. No hubo gritos, solo el sonido sordo de los golpes, el crujido de huesos y el jadeo ahogado de los hombres de Morales al caer. En menos de 10 segundos, todo había terminado. Los dos guardaespaldas yacían inconscientes en el suelo. Morales, con la cara ensangrentada y una mirada de puro terror, estaba inmovilizado contra la barandilla, con el antebrazo de Alejandro presionando su garganta, cortándole el aire y la arrogancia. «Tócala», susurró Alejandro, su voz un gruñido bajo y letal que prometía un infierno inimaginable, «y te enseñaré lo que significa ser común». Soltó a Morales, que se desplomó en el suelo, tosiendo y farfullando. El silencio que cayó después fue más profundo y pesado que cualquier otro anterior. Era un silencio de conmoción, teñido por el olor metálico de la sangre y la adrenalina. Helena, que había permanecido paralizada detrás de él, lo observaba. Había visto al hombre, al protector, y ahora, por primera vez, había presenciado al monstruo en toda su aterradora eficacia. El miedo le atenazaba la garganta, pero no retrocedió. Se quedó quieta, anclada al suelo, comprendiendo que aquella explosión de violencia salvaje había sido desatada enteramente por ella, para ella. Era un regalo terrible y sagrado, una declaración de lealtad escrita con la sangre de otros. Alejandro se giró hacia ella lentamente. Su pecho subía y bajaba con agitación, la tormenta de furia aún visible en la profundidad de sus ojos. La máscara de control se había hecho pedazos, y lo que quedaba era un hombre crudo, expuesto, vulnerable en su propia ferocidad. Levantó una mano, y Helena vio que temblaba ligeramente, un detalle increíblemente humano en medio de la carnicería. Con una delicadeza que contradecía la brutalidad de sus actos, apartó un mechón de pelo del rostro de ella, sus dedos rozando su piel. El contacto fue una descarga eléctrica, un ancla en la vorágine. «Estás bien», murmuró, pero no sonó como una afirmación, sino como una pregunta desesperada que se hacía a sí mismo. En ese toque, en esa mirada, todo cambió para siempre. Helena ya no vio a un jefe de la mafia, sino a un hombre condenado a proteger lo único que le importaba, sin importar el coste. Y él, al ver que ella no huía, que su mirada no contenía repulsión sino una extraña mezcla de terror y entendimiento, se dio cuenta de la magnitud de su transgresión. Había expuesto su corazón al mundo, y su corazón tenía el rostro de aquella mujer. Ya no había vuelta atrás. Había roto su mundo para salvarla, y al hacerlo la había encerrado en él de forma definitiva. Su destino ya no era protegerla desde las sombras, era convertirse en su única sombra. Retiró la mano como si quemara, y el espacio entre ellos volvió a llenarse de una tensión insoportable. Los sonidos de la fiesta, que habían parecido tan lejanos, comenzaron a filtrarse de nuevo en su burbuja de silencio, un recordatorio obsceno de un mundo normal que ya no existía para ninguno de los dos. No se dijeron nada más. No hacía falta.
Se miraron el uno al otro en la terraza profanada, dos almas de mundos opuestos que acababan de colisionar de una forma tan violenta y definitiva que sus universos se habían fusionado en uno solo, oscuro, peligroso e ineludible. El regreso a su apartamento fue orquestado con la misma eficiencia silenciosa y brutal con la que él había eliminado la amenaza. No hubo despedidas ni explicaciones. Uno de los hombres de Alejandro, con un rostro que era una página en blanco, la condujo a través de pasillos de servicio y la dejó en la puerta de su edificio antes de que el sol de Marbella hubiera siquiera despuntado. Cuando Elena entró en su pequeño piso, el silencio la golpeó con la fuerza de un grito. Todo estaba como lo había dejado, pero nada era igual. El aire olía a soledad, y cada objeto, antes familiar y reconfortante, parecía ahora el vestigio de una vida que ya no le pertenecía. Se quedó de pie en medio del salón, con el eco de la violencia aún resonando en sus oídos, sintiendo por primera vez el verdadero peso de la protección de Alejandro. Una jaula invisible, más grande y más solitaria que el sótano del que la había sacado. Los días se convirtieron en una neblina gris, indiferente. La lluvia de otoño llegó para quedarse, velando la ciudad tras una cortina de agua constante que golpeaba rítmicamente contra el cristal de su ventana. Elena observaba las gotas deslizarse por el vidrio, trazando caminos sinuosos y efímeros, y veía en ellas un reflejo de su propia existencia, desviada de su curso por una fuerza incontrolable. Intentó volver al trabajo, pero el hospital se sentía como un escenario, sus colegas como extraños que hablaban un idioma que ya no entendía. El mundo seguía girando, ajeno a la colisión que había destrozado el suyo. La seguridad que él le había impuesto era un veneno lento. La había alejado del peligro inmediato, sí, pero también la había aislado de la vida, dejándola a la deriva en un océano de quietud opresiva. Mientras Elena se ahogaba en el silencio, Alejandro se sumergía de nuevo en el ruido de su imperio. El incidente en la gala había sido una declaración, una grieta en su fachada de control absoluto que sus rivales no tardaron en intentar explotar. Para sellar esa fisura, se vio obligado a ser más implacable, más frío, más el don que todos temían. Cada reunión, cada orden ejecutada con precisión letal, era un paso más que lo alejaba del hombre que había temblado por un instante en aquella terraza. Se rodeó de la oscuridad más densa para que la luz de ella no volviera a alcanzarle, convencido de que su crueldad era el único escudo que podía ofrecerle. Protegerla significaba borrarla de su vida, convertirse en un fantasma en la suya y pagar el precio de su humanidad con una soledad aún más profunda y amarga. La ausencia de Alejandro era una presencia constante y dolorosa. Elena había aprendido a leer su silencio, y éste gritaba distancia, peligro, un adiós sin palabras. Ya no había coches oscuros vigilando su calle, ni regalos anónimos que delataran su supervisión. Se había ido, y el vacío que dejó era un abismo que amenazaba con devorarla. El miedo a sus enemigos fue reemplazado por un tipo de dolor más íntimo y profundo, la pérdida de una conexión que apenas había comenzado a comprender. Se encontraba buscando su rostro entre la multitud, su corazón dando un vuelco cada vez que un hombre alto, con un traje oscuro, pasaba a su lado. Era una tortura autoimpuesta, un recordatorio constante de que, aunque él la había liberado, ella seguía siendo su prisionera. Fue en medio de esa desolación donde comenzó a forjarse una nueva lucidez. El dolor, antes una niebla confusa, empezó a cristalizarse en entendimiento. Elena repasaba una y otra vez la noche de la terraza, no con el pánico de la víctima, sino con la mirada analítica de una sanadora. Vio la violencia de Alejandro no como la de un monstruo, sino como la de un animal acorralado, defendiendo lo único que consideraba puro. Comprendió que su acto de protección había sido también un acto de autodestrucción, un sacrificio de su propia alma para preservarla de ella. Ya no lo veía como su captor o su salvador, sino como una figura trágica, tan atrapada en su mundo de poder como ella lo había estado en su jaula de deudas. Su miedo se transformó en una compasión madura y dolorosa,
Una tarde, mientras leía el periódico local en una cafetería, una pequeña nota en la sección de sucesos le heló la sangre. Informaba del hallazgo de un coche de lujo en el fondo de un barranco, propiedad del empresario Ricardo Morales, cuyo paradero era desconocido desde hacía semanas. La policía lo trataba como un posible accidente, pero Elena sabía la verdad. Era un mensaje, una consecuencia, el punto final a la amenaza que había pendido sobre ella. Aquella noticia no le trajo alivio, sino una profunda tristeza. Confirmaba la brutalidad del mundo de Alejandro y la imposibilidad de cualquier puente entre ellos. Él no solo la había protegido, había limpiado el tablero de juego, manchándose las manos para que las de ella permanecieran impolutas. Su silencio ahora tenía el peso de una tumba. Las noches eran las más largas. El tic-tac del reloj de pared en su cocina se convertía en el único sonido, un metrónomo que medía el avance lento de su soledad. Se sentaba en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana empañada por la lluvia, y pensaba en él. ¿Dónde estaría? ¿En qué despacho con paredes de caoba estaría planeando su próximo movimiento, con la misma mirada indescifrable que le había dedicado a ella? Se preguntaba si alguna vez pensaba en la enfermera cuyo mundo había puesto del revés. La distancia física entre sus dos vidas era de apenas unos kilómetros, pero la distancia moral era un abismo insondable. Y sin embargo, sentía el hilo invisible que los unía, tenso y vibrante en la quietud de la noche. En su fortaleza de mármol y cristal, con vistas al Mediterráneo, Alejandro sentía esa misma tensión. Había restablecido el orden. Sus enemigos habían retrocedido, intimidados por su renovada crueldad. Su imperio era seguro, más poderoso que nunca, pero cada victoria le sabía a ceniza. Se encontraba a menudo de pie frente a los enormes ventanales de su despacho, observando la misma ciudad que ella, sintiéndose como un rey exiliado en su propio castillo. Había extirpado a Elena de su vida con la precisión de un cirujano, pero había dejado una herida fantasma que no dejaba de doler, un recordatorio constante de que al salvarla, había perdido la única oportunidad de salvarse a sí mismo. El poder absoluto nunca le había parecido tan vacío. Un día, ordenando un viejo cajón, Elena encontró el uniforme blanco que había llevado en la villa. Al desdoblarlo, un olor casi imperceptible llegó hasta ella, una mezcla de antiséptico y el aroma de la colonia de él, impregnado en la tela aquella noche en la terraza. Apretó la tela contra su rostro, y por un instante fue como si él estuviera allí, su presencia sólida y protectora envolviéndola. Fue un golpe de memoria tan vívido y doloroso que le robó el aliento. No lloró. Las lágrimas parecían un consuelo demasiado simple para la complejidad de lo que sentía. Simplemente se quedó allí, aferrada a aquel fantasma de tela, aceptando que algunas presencias marcan un alma para siempre, incluso, y sobre todo, en su ausencia. El tiempo pasó y el silencio se asentó, convirtiéndose no en un vacío, sino en un espacio lleno de ecos. Elena no volvió a ser la misma mujer asustada que aceptó un trabajo peligroso por desesperación. La lucidez que nació del dolor le había otorgado una fuerza tranquila, una comprensión profunda de las sombras que habitan en el mundo y en las personas. Había aprendido que la moralidad no siempre es blanca o negra, y que a veces los actos más oscuros nacen de los sentimientos más puros. El eco de lo que Alejandro había hecho por ella, y de todo lo que nunca se dijeron, se convirtió en la banda sonora de su nueva vida, una melodía melancólica que sonaba en la quietud prolongada que él había dejado atrás. Habían pasado 2 años, 2 largos ciclos de estaciones que habían lavado el miedo de sus huesos, pero no el eco de su memoria. La primavera había regresado a Marbella, no con la violencia del sol estival, sino con una delicadeza tímida que invitaba a la gente a salir a las calles. Elena estaba sentada en un banco de piedra en una plaza antigua, escuchando a una orquesta de cámara que tocaba al aire libre. Había aprendido a disfrutar de nuevo de la belleza simple, de las notas de un violonchelo que se elevaban en el aire del atardecer. Su vida era tranquila, anónima, la vida por la que había luchado en silencio.
Ya no miraba por encima del hombro, ya no sentía el peso de una vigilancia invisible. Era libre, o al menos esa era la ilusión que se permitía habitar, una paz construida sobre los cimientos de una tormenta pasada. Y entonces lo vio. No estaba entre la multitud, sino apartado, de pie junto a la sombra de un arco de piedra, al otro lado de la plaza. No llevaba el traje oscuro e impecable de un capo, sino un abrigo sencillo que no lograba ocultar la autoridad innata de su postura. No estaba flanqueado por guardias, sino completamente solo, una figura solitaria recortada contra la piedra centenaria. Su rostro, bañado por la luz dorada del crepúsculo, parecía más cansado, las líneas de expresión más profundas, como si el peso de su imperio se hubiera grabado finalmente en su piel. No miraba a la orquesta, sino a la gente, con una expresión de desapego melancólico, como un fantasma observando un mundo del que ya no podía formar parte. Como si sintiera el peso de su mirada a través de la distancia y la música, él levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella. El mundo se detuvo. El sonido de los arcos sobre las cuerdas, las conversaciones susurradas de la gente a su alrededor, el murmullo de la fuente cercana, todo se desvaneció en un silencio profundo y absoluto que solo existía entre ellos dos. No hubo sorpresa en su rostro, ni ira, ni siquiera reconocimiento en el sentido convencional. Fue algo más profundo, una conexión silenciosa y antigua, la aceptación de un destino que los había unido y separado con la misma fuerza ineludible. En su mirada, Elena no vio al don, sino al hombre que había visto temblar en una terraza, el prisionero de un trono que él mismo había construido. Él no se movió hacia ella, no hizo ningún gesto que pudiera alterar la paz que ella había encontrado. En su lugar, después de un instante que pareció durar una eternidad, inclinó la cabeza muy levemente. No fue un saludo, ni un adiós. Fue una absolución, un reconocimiento silencioso de su fuerza, una disculpa por la oscuridad en la que la había sumergido, y sobre todo, una liberación final. Era su manera de decirle que la veía, que la recordaba, y que su redención consistía precisamente en eso, en mantenerse alejado, en permitir que su luz brillara sin la amenaza de su sombra. Fue el gesto más honorable que Elena le había visto hacer, un acto de renuncia que valía más que toda la protección que el dinero pudiera comprar. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Elena, pero no era de tristeza ni de miedo, era de comprensión. Le devolvió el gesto con una inclinación de cabeza casi imperceptible, un gracias y un adiós que cruzaron la plaza en el lenguaje del silencio. Él pareció entenderlo. Se dio la vuelta con una lentitud deliberada y caminó, no hacia la calle principal, sino hacia un callejón estrecho, desapareciendo en las sombras de las que había emergido. Lo vio irse, un rey solitario volviendo a su exilio autoimpuesto, y supo que nunca más volverían a verse. Él la había dejado en la luz, eligiendo la oscuridad para sí mismo, y ese era el único final posible para su historia. Elena se quedó hasta que la última nota del violonchelo se extinguió en el aire, vibrando con una belleza melancólica que le apretó el corazón. La historia de ambos había terminado, no con un punto final, sino con un silencio lleno de significado. Si esta colisión de almas te ha conmovido, si has sentido la tensión y la esperanza en cada mirada, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, dale a me gusta, para que esta historia encuentre a otros como tú, y comparte en los comentarios qué te ha parecido este final. Tu emoción es el aplauso que da vida a nuestras historias, porque algunas almas no se salvan, simplemente aprenden a vivir con la luz que un día les mostraron.